Noches, Miss. Mi nombre es Jefferson Jala Fonseca y el día de hoy voy a exponer sobre el análisis del caso de la empresa Corporación Real SAC o SAC. Ok, primero como una introducción, vamos a ver que, cuál es el alcance de esta exposición. Es la evaluación y el desarrollo de las preguntas asignadas en el caso del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a desarrollar las preguntas que usted nos ha planteado en el caso. El sustento quiere decir en lo que se va a sustentar cada pregunta, y es que las respuestas están respaldadas a 100% con los resultados de los estados financieros y el cálculo de los ratios desarrollados en el archivo del Excel. Y el propósito es presentar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y las propuestas de mejora para la empresa. Quiere decir esto que se analizará la situación financiera de la empresa, tanto en sus estados financieros como en sus ratios de desarrollo, y conforme a eso se presentarán propuestas para mejorar el financiamiento de los activos, los pasivos y la gestión operativa en total. Ok, vamos con la resolución y desarrollo de de las preguntas propuestas. Primera pregunta, que son dos en una, es identificar primero a qué régimen tributario pertenece la empresa. Eh, Aquí la empresa pertenece al régimen MIPE tributario o RMT. No voy a decir todavía por qué, porque hay una pregunta más adelante que explica eso. Ahora, la segunda pregunta son los libros y registros contables que debe llevar la empresa. Son en total cinco. ¿Esto en qué se basa? Se basa en eh, la regla de los 300 y los 500 UIT, que quiere decir que si la empresa es menos de 300, solo lleva registro de ventas e ingresos y registro de compras. Si más de 300, registro de diario y libro mayor. Y si más de 500, aparte de todo eso, libro de inventarios y balances. Como nuestra empresa tiene más de 500 de UIT, de los UITs del 2024, entonces lleva los 5. El registro de ventas, el registro de compras, el libro mayor, libro diario y libro de inventarios y balances. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los estados financieros? Defina de manera conceptual. Bueno, los estados financieros, de forma simple, de forma clara, son informes que expresan la situación económica o la situación financiera, vale la redundancia, de la empresa. ¿Qué es lo que permiten? Permiten entender más o menos cómo se están gestionando los recursos, o sea, los activos, las utilidades, el efectivo y equivalentes de efectivo, y cómo se finanzan. ¿Qué quiere decir esto? Cómo, de dónde vienen esos activos o esas utilidades, ya sea con deudas, que son los pasivos, o con el capital propio de los dueños, que es el patrimonio. Ok. En la tercera pregunta, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? Los usuarios de la información financiera son personas o entidades que usan la información contable de la empresa como tal para tomar decisiones a su favor. Ahora, ¿quiénes son? Estos se dividen en dos, en usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos, como ya se podrán imaginar, son los usuarios que están dentro de la empresa o que están trabajando directamente con la empresa. Y los usuarios externos son entidades o personas que están trabajando fuera de la empresa y necesitan saber su información contable para tomar distintas decisiones. En los usuarios internos estarían los accionistas y socios que necesitan saber la situación para percibir las ganancias de su inversión, para saber si su inversión está yendo bien o está yendo mal. También la gerencia de directivos, o sea, los dueños, la gerencia general, que básicamente la necesitan porque es su empresa y necesitan tomar decisiones estratégicas conforme a esta información. Y los trabajadores que necesitan entender la estabilidad de la empresa para después calcular sus utilidades. Y en los usuarios externos tenemos entidades financieras como bancos que evalúan los préstamos que se le dan a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que evalúan la situación de la empresa antes de que se le den los préstamos.
Si una empresa tiene muy poca solvencia, entonces no se le va a prestar mucho o se le va a prestar con tasas de interés muy altas. Después está el Estado, especialmente la SUNAT, que básicamente lo utiliza para el cálculo de impuestos. O sea, utiliza la información contable de la empresa, saber cuánto ganó, para calcular los impuestos que está debiendo el Estado. Después están los proveedores que verifican la solvencia de la empresa, o sea, qué tanto de la empresa realmente le pertenecen a los dueños para ver si van a vender mercadería, producto o si no, no. Y los inversionistas potenciales que necesitan saber si la empresa está yendo bien para invertir su dinero primero en eso o primero en otra empresa. Ahora la cuarta pregunta, ¿cuáles son los estados financieros? Mencione cada uno de ellos y define en qué consiste cada uno de ellos. Ok, los estados financieros de una empresa son cinco en general. Primero está el estado de situación financiera. ¿Qué muestra este? Muestra básicamente los activos, los pasivos y el patrimonio. Y se ejecuta con el activo igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación financiera es la que define el estado de situación financiera. ¿Qué es lo que muestra? Es básicamente todo lo que ha estado haciendo una empresa hasta un tiempo determinado, todos sus activos, todos sus pasivos y de dónde vinieron los activos. Los activos, ustedes saben que pueden venir de los pasivos, que son las deudas, o del patrimonio, que son el propio capital de los dueños o los socios. ¿Ok? En el estado de resultados dice que muestra ganancias o pérdidas en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de resultados es más dinámico que el estado de situación financiera, porque nos quiere decir directamente qué pérdidas se le restan a nuestra ganancia, a nuestra utilidad neta, para que quede la utilidad neta. De lo que ganamos, todo lo que gana la empresa, se le restan primero los costos de venta, obviamente, los costos de mercadería, después los costos operativos, que son los costos de los trabajadores, el mantenimiento y otras cosas, y después los costos de cuentas por cobrar o lo que la empresa aún le falta, para al final quedarnos con nuestra utilidad neta, lo que ya normalmente se transformaría en patrimonio. ¿Ok? Luego está el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿qué es esto? Esto explica aumentos o disminuciones del patrimonio. ¿Cómo son eso? Para que lo entiendan, el patrimonio es básicamente el valor total de una empresa. Los activos no se cuentan, ya que los activos son básicamente los pasivos. Si se restan a ellos dos, solo queda el patrimonio y es el valor de la empresa. ¿Ok? Y por eso existe este estado de cambios en el patrimonio, porque aquí se redactan los cambios que pasan en las cuentas que le pertenecen al patrimonio. Por ejemplo, en la capital, un socio, un inversionista pone dinero para la capital de la empresa, eso se evalúa. O se paga una deuda directamente con el capital de la empresa, eso también se quita de las cuentas del estado de cambios del patrimonio neto. Ahora, el estado de flujos de efectivo. Esto explica simplemente el movimiento del dinero, ya sea en operaciones de la propia empresa, o sea, el dinero que pasa por el propio corazón de la empresa, entra y sale, de inversiones, de inversionistas a la propia empresa, y de financiamiento. ¿Ok? Siguen las notas a los estados financieros, que son básicamente explicaciones adicionales y detalles importantes. Aunque en este trabajo, en el Excel, solo se utilicen ¿cómo se llama? No llenar mucho los otros estados financieros. Realmente las notas a los estados financieros sirven para explicar cosas adicionales, por ejemplo, una pérdida que haya sufrido la empresa en un momento dado eh, y no se haya escrito aún ni en el estado de situación financiera ni en el estado de resultados, porque ha ocurrido después de que se escribió o cuando se está escribiendo los estados resultados, pero no se nota en los estados resultados, se nota en las notas de los estados financieros, como pequeñas explicaciones adicionales para hacerles saber a los dueños, eh, ¿cómo se llama? Cosas que pasan. ¿Ok? Seguimos con la pregunta número 5, que es elaborar los estados financieros, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados de la empresa en el año 2024. Primero, con el estado de situación financiera, aquí podemos ver el activo corriente y el activo no corriente. El activo total está más abajo. Y aquí el pasivo.
El pasivo total está acá y se dividen también el pasivo corriente y pasivo no corriente. Corriente, ¿qué significa? Que se paga ese mismo año, y no corriente significa que se paga de un año a más. ¿Qué quiere decir? Corriente es lo urgente, entre comillas, para la empresa, y lo no corriente es lo no urgente, lo que se puede esperar para pagar. Vemos aquí que básicamente estos porcentajes, estos porcentajes verifican la totalidad del activo en esta parte de acá. ¿Ok? Y si ustedes se pueden dar cuenta, tanto el efectivo y equivalentes de efectivo como los inventarios tienen 19,01 y 19,86. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el efectivo de la empresa como los inventarios tienen la misma cantidad de activos. Esto puede parecer un buen balance entre efectivo e inventarios, pero de hecho indica más en este caso que el dinero se está estancando mucho en los inventarios. Más adelante lo veremos. ¿Ok? Y en las cuentas no corrientes podemos ver un 50,94% en propiedad, planta y equipo, lo cual no suele ser normal en empresas dedicadas a la comercialización, ya que no suelen tener eh, locales extra grandes, em, locales muy caros o maquinaria muy cara, muy pesada, ya que se dedican a eso, a la comercialización. Lo que más van a comprar serán camiones, trailers, pero en este no es el caso, ya que la mayor parte de esto se va, uno, en un local de 1,2 millones de soles, lo cual no es normal para un local, para una empresa como esta. Y en maquinaria. Maquinaria, ¿qué quiere decir? Podrían ser camiones, pero al mismo tiempo podrían ser maquinaria pesada, tractores y así. No, tractores no. Eh, Maquinaria pesada para incidentes que puedan ocurrir en la empresa, cosa que no es buena inversión. Ahora, pasando al pasivo, podemos ver que eh, lo que mayor cubre son las deudas a largo plazo. Esto ya nos quiere decir que la empresa va a tener más deuda a largo plazo que deuda a corto plazo. Esto, acuérdense porque vamos a verlo más adelante. Y aquí tenemos, aquí como ven está el total del activo y el patrimonio neto. En el patrimonio neto es muy fácil, es el capital y los resultados acumulados. Los resultados acumulados son los resultados acumulados de ese periodo, del 2024, y eh, el, la utilidad neta que queda en el estado de resultados que vamos a ver justo ahora. Ahí pueden verlo, como los resultados acumulados son el 53,03%, o sea, la mitad del patrimonio son los resultados acumulados. Vamos a ver. Y aquí está, como ya habíamos mencionado, el estado de resultados. El estado de resultados ya les dije que es un estado muy eficiente, que salta, salta, salta hasta que nos queda lo que realmente tiene la empresa al final de todas sus ventas. Primero comienzo con las ventas totales, la cuenta 70, el elemento 7, que es el 100%. Luego la utilidad bruta. A la utilidad bruta se le llama a las ventas totales menos el costo de venta. ¿Qué quiere decir costo de venta? Lo que costaron las ventas, o sea, lo que costó la mercadería, básicamente. Esto nos indica que la mercadería costó casi 60% de lo que básicamente se ganó, lo cual, aunque es técnicamente saludable para una empresa dedicada a la comercialización y encima de commodities como lo son el azúcar y la sal, perdón, el azúcar y el arroz, aún así hay cosas que optimizar acá, como cambiar de proveedores o negociar mejores precios. Ahora viene la utilidad operativa. La utilidad operativa se le resta básicamente los gastos operativos, o sea, los gastos de mantenimiento, los gastos de personal especializado o de personal directamente. Y aquí vemos, de hecho, que se le resta más de la mitad de la utilidad operativa. La utilidad operativa es 40,90% y la utilidad bruta, perdón, es 40,90% y la utilidad operativa es 16,96. Se le quita más de la mitad. Esto sí que no es algo del todo normal, ya que no se debería gastar tanto en administración, en gastos administrativos o otros gastos de venta.
Eh, lo que nos quiere decir, ay, disculpe, esto lo que nos quiere decir es que la empresa está gastando demasiado en gastos operativos. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y luego sigue la utilidad antes de participación e impuestos. Esto lo que se le quitaron son los gastos financieros y se le sumaron otros tipos de ingresos como ingresos financieros o otros ingresos ya. Y después se le quitan tanto las participaciones por pagar a los trabajadores, que en este caso es 8% por el tipo de empresa que es, y luego el impuesto a la renta, que aquí ya les dije, se eligió el MIPE tributario. ¿Por qué? Por esto mismo que ven aquí, el 10% del 29,2. Y aquí a un lado se puede ver ese cálculo. Básicamente se parte hasta un 77,250 que se le saca el 10% y todo lo que queda, el 29,50. Esto sale mucho más rentable que ir al régimen general, porque el régimen general es todo con 29,50. Y nos saldría como, creo que 50.000 más, 100.000 más. Y nos queda una rentabilidad neta de 11,43. Como ya dijimos, esto se puede optimizar más, pero ya es algo bastante saludable para, de nuevo, una empresa comercializadora de commodities. Así que vamos a pasar a la pregunta número 6, que es responder y múltiples preguntas. La pregunta número A, ¿por qué se ha elegido este régimen tributario? Aquí quería llegar. Ya sabrán que los requisitos, el único requisito entre el MIPE y el régimen general es 1.700 UIT, que la empresa no pase de los ingresos de más de 1.700 UIT. 1.700 UIT en pocas palabras en 2024 son 8.755.000 soles. Y como la empresa prácticamente genera la mitad, genera 4 millones y tal, eh, se puede estar en el MIPE tributario. Puede haber unos cuantos problemas por la cantidad de trabajadores que son 292, pero legalmente no lo obligan a la empresa a pertenecer al régimen general por eso. Así que cumple. Ahora, los beneficios principales, como ya dije, son las tasas progresivas, como les digo, el 10% del 29,5, y esto genera un menor pago de impuestos. Y otra cosa son los gastos deducibles. ¿Qué, qué nos permiten hacer estos? Deducir gastos antes del pago de impuestos, de seguros, gratificaciones y beneficios laborales. Esto también se puede hacer en el régimen general, pero aquí se da una mayor libertad para hacerlos. Esto reduce la carga tributaria, que es importante de nuevo porque la empresa tiene 292 trabajadores y eso es mucho personal. Así que vamos con la siguiente, ¿qué es la rentabilidad? Ahora, la rentabilidad es básicamente lo que mide la capacidad de una empresa para generar las ganancias según lo que han invertido, el dinero que han puesto. Hay dos tipos principales, que es la rentabilidad sobre ventas y la rentabilidad operativa. La rentabilidad sobre ventas es básicamente la ganancia final después de restar todo, o sea, la utilidad neta. Y la utilidad operativa, que es la ganancia del negocio antes de los impuestos, o sea, lo que ha ganado el negocio en sí, antes de los impuestos y todo eso. Estas dos son las ganancias, las rentabilidades generales. ¿Por qué? Porque los dos dicen casi que lo mismo. Una es la utilidad neta, que es lo que queda al final, y otra es la utilidad operativa, que es lo que queda justo antes de los impuestos, que ya no depende tanto de lo que es el negocio, o sea, lo que ha generado el negocio. ¿Y qué indica? Pues indica qué tan eficiente, qué tan rentable es la empresa, valga la redundancia. Así que pasemos a la próxima pregunta, que es la C. ¿Cuál es la rentabilidad de la empresa? Aquí nos dan tres: rentabilidad bruta, rentabilidad operativa y rentabilidad neta. Ahora, esto ya conforma parte de los ratios de rentabilidad, y es que la empresa tiene tres formas de medir su rentabilidad. La rentabilidad bruta, disculpe, es el 40,9%. Está bastante bien, como ya dijimos, que son las ganancias después de restar solo el costo de ventas. Y de nuevo, aquí está esto de por cada sol vendido gana 0,41 soles y eso, para entender mejor. Bueno, la rentabilidad operativa es 16,96. Ya vimos el problema de esto de que se le resta más de la mitad, 20, 24 por ahí, y eso es malo, 23 creo que es por ciento. Y eso es malo porque al ser más de la mitad,
nos están diciendo, de nuevo, lo estoy diciendo, que los gastos administrativos operativos son demasiado altos. Y después la rentabilidad neta es 11,43%. Esto ya lo habíamos visto, pero solo era por la pregunta y quería reforzar. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones a la empresa? De acuerdo con el análisis de los estados financieros. Ahora, según los estados financieros, llegó a tres recomendaciones para la empresa. Estas recomendaciones son, uno, mejorar la eficiencia operativa, que es básicamente analizar la productividad del personal y ver por qué los gastos administrativos y ventas son el 24% de los ingresos totales. ¿Qué es lo que quiere decir? Hacer un conteo de trabajadores y ver qué tal desempeño hacen en la empresa y qué tan necesarios son. Después, renegociar con proveedores. Esto ya es parte de los ratios de gestión, pero eh, los proveedores le dan a la empresa, o bueno, la política de la empresa dicta que los pagos se ejecutan cada 90 días. Esto no se cumple, de hecho se pagan cada 15 días, quedando unas 6 veces más rápido de lo que se debería pagar, o sea, la empresa paga demasiado rápido y pierde apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, al pagar tan rápido, básicamente está botando ese dinero porque ese dinero lo podría invertir en inversiones a corto plazo o comprar más mercadería con otros proveedores y luego cuando ese dinero le genera ganancia, con esa ganancia pagarle a los proveedores. O sea, básicamente está teniendo un crédito a corto plazo sin tasas básicamente y no lo está aprovechando. Está pagando casi al contado. Y eso se debe renegociar con los proveedores que seguramente ya se han acostumbrado a que la empresa pague casi al contado. Y ahora, la tercera sería reducir inventarios. Ya que esto también es parte de los ratios de gestión, nos dicen que los ratios de gestión en los ratios de inventario dicen que el inventario se rota cada 103 días, lo cual es muy, muy lento tratándose de commodities, de azúcar y arroz. ¿Por qué? Porque aparte de que pues, es muy lento para hacer algo que el mercado compra todos los días, existe la posibilidad de merma. ¿Qué quiere decir? Que por la naturaleza de estos dos productos pueden, como ya sabemos, el arroz y el azúcar se malogran y eso puede generar pérdidas de inventario, pérdidas de utilidad, pérdida de ganancia, pérdida de todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Reducir inventarios quiere decir que, como ya vimos, el inventario es 19,001 del activo total. ¿Y cómo liberar efectivo almacenado? Podría liberarse de distintas formas, tanto haciendo alianzas con empresas gastronómicas, como con el mismo mercado, dando beneficios a los que las compren a por mayor. No sé si me logro explicar. Ok, ahora pasamos al siguiente, que es la letra E. Realice el análisis vertical de los estados financieros. Coloque la evidencia. Ahora, aquí vemos el análisis vertical, que no es vertical, es redondo, pero ya saben cómo es. ¿Qué es el análisis vertical? Es comparar todo con comparar, por ejemplo, esto es del activo total, y el activo total está compuesto de todos estos. ¿Y qué es? Y si los compramos todos, nos dan el porcentaje que estos representan para el activo. Entonces, se pueden dar cuenta aquí fácilmente en el primero, en el del activo total, que como ya les había dicho, la propiedad planta y equipo es básicamente la mitad. La mitad de todo el activo total de la empresa está ahí, lo cual es normal que esté una gran parte, pero no tanta. Para una empresa de mercadería, no tanta. Eso es un problema a revisar. Ahora, el pasivo total y patrimonio neto. Aquí vemos que también los resultados acumulados son más de la mitad incluso, y eso es bueno y es raro, pero está ahí. Eso también se tendría que revisar. También está aquí las deudas a largo plazo, que es la mayor parte de la deuda, porque la otra parte de la deuda no, es muy pequeña. Y esto es a lo que quería llegar. Ah, sí, el análisis vertical del estado de resultados. Ok, el pasivo total y el patrimonio neto. Eh,
¿Qué quiere decir esto? Resultados acumulados. Ok, bien. Ok, determine lo siguiente: el ratio de liquidez de la empresa, capacidad de pago, el ratio de gestión, el ratio de solvencias, y aquí es a lo que quería llegar. Los ratios. Los ratios son los que nos van a decir la mayor parte de las cosas, porque los ratios son los que comparan diferentes cosas que tiene la empresa. Ahora, los ratios de liquidez. ¿Qué quieren decir los ratios de liquidez? Los ratios de liquidez nos quieren decir qué tanto, qué tanto, no efectivo, sino qué tanto valor tiene la empresa, qué tanto activo comparado con, con su, con su deuda. Para la liquidez general, aquí se van a incluir solo los generales, son los más importantes porque son los que me permiten explicar todos los problemas de la empresa. La liquidez general es 3,43. De nuevo, la analogía. Por cada sol que debe la empresa tiene 3,43 soles. ¿Qué quiere decir? Que puede pagar su empresa más de tres veces su deuda. Ahora, esto es, esto es mucho para una empresa de mercadería como lo son el arroz y el azúcar. Esto es demasiado. El dinero se está quedando en alguna parte. Y de hecho aquí se puede ver, porque baja de la liquidez general a la prueba ácida, baja 1,60, casi 1,40, perdón, casi 1,40. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está, básicamente, más de un tercio de la empresa está en los inventarios, porque de liquidez general a la prueba ácida se restan los inventarios. Entonces, que más de un tercio de la empresa esté en los inventarios, entonces es malo. El activo se está quedando estancado ahí. El dinero se está quedando estancado ahí. Ahora, el capital de trabajo, pues es 1,3 millones. Eso es lo que queda cuando se resta directamente el activo con el pasivo. Es un buen valor, es normal. Y aquí, como ven, buena capacidad de pago, pero como ven, el dinero está estancado en los inventarios. Ahora, en los ratios de gestión, que son los que nos van a decir la mayor cantidad de cosas. Primero, el cobro a clientes se hace cada 56 días. Aquí no incluye la política de la empresa, pero el cobro a clientes normalmente se debería hacer cada 30 días. Básicamente, se están demorando casi el doble en cobrarle al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que están regalándole a los clientes financiamiento gratuito. Después están los inventarios, que son 103 días. Como ya dije, 103 días es demasiado para commodities, para azúcar y arroz, para algo que se vende todos los días. Y es algo que se debe revisar, ya que se puede deber a sobrestock, a mal funcionamiento, a que han comprado mucho y que el precio ha bajado y que por eso no lo quieren vender. Eso rompería varias PSGA, por cierto. El pago a proveedores se hace cada 15 días. Esto ya lo expliqué, se debería hacer cada 90 días. Y esto es lo peor porque la empresa está pagando, de hecho, por esto mismo es que la empresa tiene muy poca deuda corriente especialmente. Como ya vieron, tiene mayormente deuda a largo plazo aquí, pero tiene muy poca deuda corriente para tratarse de una empresa como esta. Y es por esto, porque están pagando muy pronto a los proveedores. Entonces, el problema que se puede ver claramente en la gestión es que la empresa vende muy lento y paga muy rápido. Está básicamente financiando los dueños con su propio dinero. No les da tiempo a vender antes de que paguen. Ahora vamos con los siguientes ratios, que son los ratios de solvencia y rentabilidad. El ratio de solvencia es fácil, que es el endeudamiento total y el patrimonial. El endeudamiento total, ¿qué quiere decir? Que es básicamente eh, toda la deuda entre el activo. Es, mm, es lo que la empresa, es lo que la empresa vale menos es, esto es lo que significa el pasivo para lo que la empresa vale. O sea, el pasivo representa un 31,7% de lo que la empresa vale en activos. Esto es muy bajo, precisamente ya les dije, porque la empresa paga muy rápido y por eso tiene muy poca deuda y por eso tiene muy poco apalancamiento y eso es malo. Y el patrimonial es 68,3%. Esto tiene sentido porque la mayor parte de la empresa le pertenece a los dueños, pero esto, aunque pueda parecer algo bueno, es algo malo.
Es algo malo porque, como ya dije, están perdiendo financiamiento gratuito, están perdiendo apalancamiento y la empresa necesita eso, especialmente una como esta, una de mercadería, y que prácticamente el 70% de la empresa esté financiado con con el dinero, la plata de los dueños. Así que son los dueños tirando dinero. Y la rentabilidad, que bueno, la rentabilidad bruta, operativa, neta, y el ROA y el ROA. Esos tres ya los expliqué, pero me quiero centrar más en el ROA y en el ROA. Y en algo que pasa acá. Verán, el ROA, ¿qué quiere decir? Rentabilidad sobre los activos. Y el ROA, rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El ROA es lo que genera la empresa para para la empresa misma, para el propio negocio. Y el ROA es lo que genera para los socios. Normalmente, y especialmente en empresas de este rubro, el ROE suele ser no bastante, pero considerablemente mayor que el ROA. Pero aquí, como pueden ver, el ROA es mayor. No por mucho, pero mayor. Y eso es algo malo porque solo basta que los dos sean iguales para poder decir con exactitud que la empresa no tiene deuda. Y esto nos quiere decir que la empresa tiene tan poca deuda que algo que debería ser normal se invierte. Esto ya nos deja muy claro con el problema de la empresa principal. Así que ahora pasemos de frente a lo que es el- las conclusiones. Las conclusiones seguramente ya las tienen ustedes en su cabeza, que es exceso del capital propio. El patrimonio es el 68,3%. Esto quiere decir, ahí como lo dice, muy poca deuda y menor crecimiento, porque tiene muy poco apalancamiento. El problema de flujo de caja, como ya vimos en los ratios de inventario, en los ratios de gestión, disculpe, cobra en 56 días, inventario se tarda 103 días en venderse y paga en 15 días. Eso es malo. O sea, la empresa es muy lenta, tiene una gestión muy lenta. Genera falta de efectivo. Claro, porque la empresa poco a poco se está quedando sin liquidez, ya que todo el dinero que tiene la empresa, la mayoría del dinero es es de los propios dueños. ¿Ok? Ahora, los costos fijos altos. El ROA y el ROA, como ya vimos, local subutilizado, 1,2 millones. Como ya vimos, la gravedad de lo que es no tener casi nada de deuda con el ROA y el ROA, y el local subutilizado que casi no se usa, de 1,2 millones. Y que reduce rentabilidad. Obviamente, todo esto reduce mucha rentabilidad. Mucha. Y el negocio viable. Margen bruto 40% y el problema principal gestión. ¿Esto qué no quiere decir esto último? Que el negocio es viable. El negocio no tiene problemas como tal en que no vende, porque el negocio vende. El problema está en su propia gestión, en que no se apegan a las políticas de la empresa. Por ejemplo, le dicen que paguen en 90 días y pagan en 15 días, están pagando casi el contado. Eso es el único problema. Si los diferentes áreas de la empresa, tal vez sea por temas de comunicación, de mala gestión directamente, o algún otro tema, pero la empresa debe seguir su política empresarial y con eso estará más que bien, más que rentable, más todo, para los dueños, para los socios, para los inversionistas y para los trabajadores, para todo. ¿Ok? Estas ya han sido todas las preguntas respondidas y el análisis de caso es ese, que la empresa necesita una mejora de gestión y poco más. Eso ha sido toda mi exposición, Miss. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Buenas noches.